Bienvenidos al Topo, ya estamos de vuelta. En esta nueva temporada seguiremos en la búsqueda de personajes con formas de vivir y pensar fascinantes, que aporten información valiosa, que exploren temas difíciles y que toquen el corazón y abran la mente. Habrá algunos invitados de otros países y seguiremos cubriendo distintos temas y formas de ver el mundo. Seguiremos también, como todos, aprendiendo, haciendo lo mejor que podamos y haciendo esto con amor, aunque el corazón a veces esté latiendo pasito. Precisamente este episodio fue grabado en medio de un bajón emocional y en pleno paro nacional. Además, acababa de salir del COVID, estaba sentimentalmente afectado y un poco cansado de todo, como lo notarán en la conversación. Gracias por estar acá y hacer esto posible. Aquí va el episodio. Cuando fuimos a ver al chamán de la comunidad, el chamán dijo que yo tenía las señales para la curación. El chamán dijo, ella tiene las señales. Marian de Yaca empezó trabajando como productora de documentales, pero sus dones la llevaron a recorrer otro camino. Es la creadora de Teos, que traduce tejido eónico de sanación, el primer sistema en México de sanación con energía. Conocí a Marian a través de María Ortiz, una amiga psicóloga, porque estaba buscando a alguien con quien hablar en esos días difíciles, y decidí entrevistarla de una vez y conocernos así. Pensé que toda mi vida iba yo a trabajar en cine documental porque me encantaba, pero cuando conocí a los coras y al ver ellos las señales, empezaron a hacer una serie de cosas en su relación conmigo y en sus prácticas que me cambiaron por completo la vida. Marian tiene más de 30 años de experiencia en medicina complementaria y sus estudios en antropología la llevaron a conocer la sabiduría de los ancianos coras, una comunidad en la Sierra de Nayarit, en México. Allá, viviendo con sus costumbres e integrando su cosmovisión, vio una realidad que transformó su vida. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que tocamos temas difíciles y hablamos con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. Hoy, más que una entrevista tradicional, escucharán una conversación mezclada con una terapia en la que yo fui el paciente. Oye, pues bueno, no sé si María te contó un poquito de mí o qué sabes del programa que tenemos. ¿No has visto nada? ¿Tienes idea de algo, no? Nada, no me dijo nada, me dijo nada más, un amigo muy querido te va a hacer una entrevista, pero no sé nada de ti, Miguel. Platícame un poquito, por favor. Sí, te cuento. Y pues esto es para un programa que se llama El Topo, que creamos hace como 1 año y medio. Idealmente iba a ser como para hablar de temas no convencionales o tabú o que no son como parte de la agenda de los medios y del periodismo tradicional. Son entrevistas a personas muy diferentes. Ha habido actores, escritores, muchos, fotógrafos, médicos. Los temas han sido pues adicciones, sexo, pornografía, duelos, depresiones, enfermedades mentales, espiritualidad pues en todas sus manifestaciones, básicamente eso. Y pues de mí te cuento como que yo soy, pues estudié Derecho, pero siempre he sido una persona como muy curiosa, ejercí muy poco el derecho, me he interesado más por escribir, por el periodismo, por temas ambientales, culturales y como por este tema de la conciencia y de la espiritualidad también. Me han interesado mucho las plantas medicinales. Entonces, digamos, de eso también hemos hablado, del yagé, de otros psicodélicos. Las adicciones también me mueven mucho porque mi papá pues tuvo problemas de adicciones fuertes y se rehabilitó y fue a grupos los últimos 20 años de su vida y vivió sobrio pues ese tiempo y se metió muy a fondo en la recuperación de su enfermedad desde esa corriente de Alcohólicos Anónimos. Él murió hace 2 años más o menos, entonces pues ese también ha sido un tema, como el duelo, la pérdida del padre, la relación familiar, los traumas, todo esto. Y en este caso, pues como que confié en María, fue muy raro porque le dije que si me recomendaba alguna terapeuta, porque además ahora estoy pasando como por una etapa difícil, tuve COVID, estuve encerrado 15 días y eso me pareció como un reto
rarísimo y dificilísimo, emocionalmente me afectó, todavía creo que estoy ahí, y además tuve como una ruptura amorosa, afectiva hace un par de días y sigo aquí, como que, bueno, y en Colombia pues hay una crisis, un estallido social impresionante hace más de un mes, y eso, aunque no me involucre y no lo vea en la calle, lo siento y me ha afectado. Y sí, otra característica mía, no sé si te imaginarás, pues soy como muy sensible. Mi signo es Cáncer, ascendente Cáncer, con luna en Cáncer, y creo que esa es una de las características esenciales de ese signo. Sí. Y bueno, y sobre la entrevista, pues digamos que podemos hablar de todo esto también, y obviamente pues que me cuentes de ti, desde tus comienzos, como de, sí, de lo que te ha marcado en la vida, de como de tu terapia, porque es especial. Entonces, bueno, podemos hablar de eso también. Es interesante la entrevista el día de hoy porque mañana es mi cumpleaños. Géminis, yo soy, tú, así como tú eres doble agua, yo soy doble aire. Ah, ok, doble aire, sí, yo agua, ¿no? ¿Todos Cáncer es agua? Cáncer es agua y tú eres cáncer, pues agua. Uh-huh. Por eso eres tan sensible. Y yo soy Géminis Acuario. Pues eso, Marian, pues mil gracias. Como te contaba, todo está un poco convulsionado en este país, está convulsionado. Entonces, bueno, iremos hablando de mí, de este contexto, pero pues principalmente de ti. Entonces, si quieres empezar un poco presentándote, contando brevemente tu biografía, cuál ha sido como tu recorrido, los momentos clave de tu vida y qué haces hoy en día. Te voy a platicar un poquito cómo fue que inicié con este tema de la curación, no de la espiritualidad, porque la espiritualidad es algo que yo inicié desde muy jovencita, tenía aproximadamente 16 años cuando empecé con una búsqueda seria desde mi perspectiva en un camino espiritual, en una época en la que los caminos espirituales no estaban de moda como ahora, ¿no? Ahora tú quieres hacer yoga o meditación y bueno, pues entras a internet y ya está, tienes 1000 posibilidades ahí. Cuando yo inicié mi camino espiritual no había nada, ya no digamos que no había internet, no había nada, era muy difícil poder tener acceso a este tipo de conocimiento. Por una parte, me siento muy afortunada porque pude conocer desde muy joven a maestros maravillosos, a gente muy seria, muy ética, como de las primeras personas que empezaron a traer el camino espiritual o el trabajo espiritual a México. Por otra parte, yo era una cosa que hacía para mí, lo hacía para sanarme a mí, porque la medicina alópata no me sanaba. Yo tenía una afección muy, muy fuerte de piel, tenía una severa dermatitis, se me abría cerca de las articulaciones en las manos, me salía sangre, ya sabes, era la más buleada de las niñas en la escuela, los niños me gritaban que era yo la leprosa, nadie quería jugar conmigo, se la pasaban aventándome las frutas y lo que traían, o me aventaban de plano. Una vez me aventaron de un banco bastante alto, como casi un primer piso, y fui a dar de frente con toda la cara, ¿no? Totalmente accidentada. Entonces, a los 16 años, después de haber abandonado un tratamiento de cortisona que ni me curaba bien ni me hacía sentir bien, yo elegí curarme. Yo dije, yo no sé cómo yo me voy a curar. Y fue a través de un libro de plantas medicinales que encontré en una librería. Así que cuando yo encontré esto, era como haber encontrado la panacea de mi curación, ¿no? Yo dije, wow, aquí está. Y empecé a hacer cambios en mi alimentación, por supuesto. Poco tiempo después empecé a hacer yoga y meditación. Pero hasta ahí ese libro, ¿por qué fue la panacea? ¿De qué era y qué tenías? Bueno, imagínate que es uno de mis pasatiempos favoritos a esa edad era que me gustaba meterme a las librerías y yo jugaba con que los libros me hablaban. Entonces yo entraba para ver qué libro quería ser comprado por mí. Era como mi juego, como si los libros tuvieran su propia vida. Entonces, de repente sentí que algo me llamaba, ¿no? Y volteé, este era mi juego, ¿no? Como, ¿qué libro me llama? Y volteé y había la portada de un libro que decía
la salud y la belleza de la piel a través de las plantas medicinales. Y cuando yo vi eso, no lo podía creer, era como si el autor lo hubiera escrito para mí. Entonces lo compré inmediatamente, lo empecé a leer y me lo devoré. Y le dije a mi mamá, aquí está la prueba de que yo sí me voy a poder curar. Pues tenía una serie de recetas, hablaba de lo que la piel necesitaba y este fue el primer libro que me acercó a las plantas medicinales y a otra manera de entenderme a mí además, porque yo no había manera que yo me curara con la alopatía, era como me dieran lo que me dieran, mi cuerpo no reaccionaba. Pues me fui curando, Miguel, me fui ¿Con qué plantas curando. medicinales? Sí, ¿cómo fue eso? Fue todo el cambio de alimentación. Fíjate que no fue una planta en particular. O sea, ahí además en el libro decía que sugerían comer pescado en lugar de carne roja. Y yo desde chiquita, yo veía la carne y yo me quería vomitar. No quería comerme la carne y este era el pleito con mi mamá. ¿Te comes la carne? Y yo decía, oye, es que no me gusta la carne. Entonces, cuando yo vi que la alimentación tenía que ser a base de pescados y verduras, muchas ensaladas, frutas y licuados de frutas, pues para mí era como alguien piensa como yo, alguien siente como yo, alguien ve la vida como yo, ¿no? Como yo la veía en ese entonces, que para mí era como ver la vida de una manera muy diferente a como se veía en casa. Era la que no le gustaba la carne, la que no le gustaban el exceso de azúcar, no me gustaban los refrescos, no me curaba con medicinas, no, había muchas cosas que pues no, ¿no? Entonces, poder entender que había algo que sí, pues imagínate la alegría que me dio, esto sí es para mí. Yo no sé si es mejor, si es peor, si es malo, si no es malo, pero esto es lo que sí es para mí. Y Increíble. afortunadamente mi mamá pues pudo respetarme, seguirme y empezó a cambiar la alimentación de toda la familia además. Qué bueno. Y ahí, ¿cómo es entonces tu entrada A la curación. Ujú. Yo estudié antropología social y me fui a hacer mis prácticas de campo con una comunidad que se llama Jesús María, que está en la sierra del estado de Nayarit. Para poder llegar a esta comunidad es un lugar bastante inaccesible, no hay carreteras, tienes que tomar una avionetita de hélice. Entonces, pues fuimos un grupo de compañeros, éramos 10 personas las que íbamos por parte de la Escuela de Antropología, 5 hombres y 5 mujeres. Los hombres decían, ustedes no van a aguantar estar en la sierra porque son unas burguesas hijas del pan Bimbo. En cambio, nosotros sí vamos a poder aguantar muy bien estar ahí en una comunidad indígena. Y cuando nosotros llegamos a la comunidad, para nuestra sorpresa, los que no pudieron estar en el lugar fueron ellos, porque los coras los corrieron a machetazos a todos. Y nos quedamos dos mujeres y yo, 3 mujeres, nada más. Y ahí para aclarar, los coras eran los indígenas de esa comunidad y porque Sí, los corrieron a machetazos. no les gustaron, así son ellos, no les gustas, te corren. Y si no te quieres ir, te corren. Y te corren fuerte. Eso pueden ser o profundamente amistosos si te reciben o muy agresivos. Y ellos captan, ellos saben, ¿no? Entonces, cuando fuimos a ver al chamán de la comunidad, que fue más o menos al tercer día de haber llegado, el chamán dijo que yo tenía las señales para la curación y me regaló una pipa de chamán. Yo la verdad es que no entendí muy bien en ese momento de qué me estaba hablando, porque yo lo que supuse es que él estaba viendo en mí una evolución que mis compañeras no tenían. O sea, yo había pasado ya estaba en grupos de meditación, ya había estado en terapias de varios tipos a los 23, 22 años que yo llegué a la comunidad, ya había pasado por psicoanálisis freudiano, fromiano, estaba empezando a llegar a México la terapia de bioenergética, ya estaba yo en grupos de terapia de bioenergética, vivía sola desde hacía 2 años, yo me mantenía completamente y mis amigas sí que eran todavía como decían mis compañeros, pues hijas de su papá y su mamá o hijas del pan Bimbo. Y pensé que él estaba viendo eso, que estaba viendo
pues mi trayectoria de vida. Y yo creo que sí lo estaba viendo, pero también, pues efectivamente él vio cosas que yo en ese momento no estaba viendo en mí misma. Para mí, pues yo tenía intereses profundos espirituales, yo me consideraba mística más que chamán, yo me consideraba mística y que me encantaba la meditación y que ya hacía yoga y ¿Y estaba qué leyendo. entiendes por mística? ¿Eso, como con esos intereses? Como, sí, con esos intereses y como muy conectada con otras realidades y con otra capacidad de percibir la realidad y ver el mundo. A Ujú. eso me refiero con mística. Bueno, el chamán me habló muchas cosas, me hacía regresar a su casa todos los días. Había muchas cosas que él decía y que él me enseñó que después pude empezar a poner en práctica. Por ejemplo, ellos me enseñaron a, no te puedo decir cómo, porque no, pues no hay un cómo en ese mundo, pero en la comunidad Cora aprendí verdaderamente a fundirme con la naturaleza, porque además estás en un lugar que está bien alejado de la civilización. Cuando yo fui no había luz eléctrica, no había agua potable. En el mismo río en donde la gente baña a sus vacas, de esa misma agua, pues toman el agua ellos y ahí mismo se bañan ellos. Entonces yo también me bañaba en ese mismo río y también tomaba agua en ese mismo río y me fundí totalmente a la vida de la comunidad. Aprendí a ver sin luz eléctrica en la noche, por ejemplo, cómo puedes caminar en el campo sin luz, sin linterna. Empecé a hacer prácticas con el fuego, eso me lo enseñaron ellos, me enseñaron a orar. Yo no oraba, la verdad, mi mamá no era una persona que tuviera una práctica religiosa dentro de la religión católica, que fue en la que ella nació. Ella como que hubo un momento en su vida en la que tuvo una ruptura con prácticas de cualquier tipo de religión. Ella después se hizo budista, pero la educación que yo había tenido pues era muy libre también. Así que ellos empezaron a enseñarme su manera de orar, su manera de comunicarse con la naturaleza, con la lluvia o con el fuego o con el viento. Me enseñaron sus cantos, me enseñaron a escuchar las voces que hay detrás de los violines que tocaban y así. Así que estuve con ellos 2 meses seguidos y cuando yo regresé de la comunidad Miguel, mi vida nunca jamás volvió a ser la misma. En aquella época yo trabajaba en cine documental, era asistente de dirección y trabajaba en producción. Mi trabajo, la verdad es que me gustaba muchísimo. Habíamos hecho ya un par de largometrajes, este, nos iba muy bien, estaba yo con el mejor documentalista de México, así que aprendía yo muchísimo además, y pensé que toda mi vida iba yo a trabajar en cine documental porque me encantaba. Cuando yo regresé, me dio un shock llegar nuevamente a la ciudad, me enfermé de bronconeumonía, estuve 1 mes y medio en cama y deliraba yo, así con fiebres altísimas. Claro, me daban penicilina y todos los antibióticos para poderme curar y yo, en lugar de cada vez estar mejor, cada vez estaba peor, hasta que una amiga le dijo a mi mamá, acuérdate que ella reacciona muy bien con tecitos, dale un té. Y con ese té, pero ese mismo día yo sentí que regresaba a la vida y que pude volver a respirar, ¿no? Así que, pues así fue como empezó esto, Miguel, y ya después con los años empecé a conocer a personas maravillosas y todas me fueron enseñando cosas increíbles. Más o menos 4 años después de haber estado por primera vez en la comunidad, regresé 1 o 2 veces al año, yo regresaba a la comunidad y después conocí al que era guardián de los volcanes en México, del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Este chamán, don Faustino Rodríguez, fue como un padre espiritual para mí muy, muy importante. Y él como que me redireccionó de una manera muy poderosa en donde yo tenía que estar. Y a los 20, a los 28 años más o menos, 29, ya estaba yo
con mis primeras prácticas de curación con energía. Que eso, expliquemos cómo es tu curación con energía, qué es eso y cómo la tradujiste desde esa experiencia ya pues, al mundo occidental y a tus pacientes. ¿Sí? Pues digamos que empecé a practicar con lo que yo había aprendido, ¿verdad? O sea, yo tuve la fortuna de conocer a la primera maestra que trajo el Reiki a México. Entonces, en aquella época era como una sesiones súper secretas y éramos poquitos y no podías decirle a todo mundo ni nada. Y esta mujer, que era una alemana, una mujer muy interesante, que venía siendo como alumna muy directa, pues con ella aprendí, ella me enseñó muchísimo. Después, con los años, me hice maestra en Reiki. También durante este tiempo conocí personas que me enseñaron la terapia de polaridad que se practica en Canadá. También aprendí a dar masajes y luego distintos maestros y mentores chamanes me enseñaron desde su conocimiento con las plantas medicinales hasta hacer limpias, a manejar las hierbas en el campo áurico, a poder manejar la energía de una casa, a hacer viajes a través del tiempo y de así como poderte transportar, digamos, ¿no? Y con la práctica y con el tiempo y con mi propia experiencia es que yo empecé a encontrar una manera de poder tejer. Fíjate que empecé a ver en mis sesiones que el cuerpo humano está sostenido por una serie de filamentos de luz, que yo empecé a ver que estaba tejida la energía y podía ver que este tejido energético, cuando había una enfermedad, estaba dañado o tenía hoyos o la energía no pasaba, ¿no? Tenía bloqueos. Y poco a poco en la práctica fui creando todo un método para rearticular el tejido energético que somos. Ahí eso, empecemos como desde lo más básico de qué somos. ¿Qué somos? Energía. Energía, exacto, pero entonces manifestada en un cuerpo físico, en un cuerpo sutil, en un cuerpo energético. En todo al mismo tiempo, Miguel. Es todo al mismo tiempo. No es que somos una cosa o somos otra, somos todo eso. Somos un cuerpo sutil, un cuerpo energético y un cuerpo físico. El cuerpo físico es muy importante tomarlo en cuenta y cuidarlo muchísimo porque es la estructura más densa para que el alma habite, para que el alma encarne y para que puedas evolucionar. Y en tu libro creo que justamente empiezas hablando de esto, ¿no? Como, ¿cuál es la primera frase del libro de chakras? ¿Lo tienes ahí? Acá lo tengo, déjame ver. El libro de chakras es un libro que escribí porque es, digamos, el inicio de la energía, no es todo. Es el principio. A ver, te leo, es el inicio. Sin cuerpo físico no hay alma. Sin alma no hay evolución. Pero el alma no solo necesita un cuerpo físico que la reciba para encarnar y le dé un lugar en el mundo. También requiere una estructura llamada cuerpo sutil, la energía que sostiene y genera el funcionamiento de todo tu organismo. Glándulas, sistemas, órganos, tejidos, células, moléculas y partículas cuánticas. Solo entonces la vida es posible. Elaboremos sobre eso, sí. El alma, para poder encarnar, no puede hacerlo sola, Miguel. Tu alma no puede bajar así nomás. No puede habitar en este planeta si no tiene un lugar en donde vivir. Si quieres encarnar como pájaro, pues vas a buscar un cuerpo de pájaro. Y si quieres encarnar como planta o como flor, vas a buscar una estructura como la flor o la planta. Y si quieres encarnar como ser humano, vas a buscar un cuerpo humano. El alma no puede estar errante así como entre las dimensiones para evolucionar, porque lo que el alma quiere es evolucionar. Estar aquí es una oportunidad de evolución. Eso es en esencia lo que vinimos a hacer, evolucionar y ya. ¿Se te hace poco? No, pues, Y no, ya.
Sí, pero quiero intentar entenderlo. Yo sé que no se explica como en palabras y no es tan fácil de volver lenguaje, pero intentemos acercarnos ahí. ¿Qué significa evolucionar? ¿Qué significa que tu alma evolucione? Imagínate que claro que para esta tesis de evolución estamos tomando en cuenta que tenemos varias vidas, no una sola, ¿verdad? Entonces, en esta vida probablemente no recuerdes tus otras vidas, pero el alma sí recuerda sus otras vidas. Intelectualmente no las recuerdas, pero toda la información de tus otras vidas sí está guardada en el alma. Y yo opino muy, muy personal y según las investigaciones que he hecho y la experiencia que yo tengo, yo digo que la memoria kármica está guardada en la glándula pineal. Entonces, sí hay un almacén, un archivo, digamos, de tus vidas. Entonces, tú sabes qué es lo que necesitas evolucionar. Lo sabes independientemente de la intelectualización o la racionalización que tengas al respecto. Sabes si necesitas en esta vida aprender a perdonar o a aprender a amar o a aprender a entregarte. Fíjate que es interesante, pero el alma, la evolución del alma no está en tener mucho poder o en tener mucho dinero. No está ahí. Está en aspectos más humanos, más sensibles, que son trascendentales, ¿no? Que es verdaderamente desde el corazón, que te hacen mejor ser humano o mejor persona, digamos. Entonces, tú sabes qué es lo que vienes a trabajar, qué es lo que necesitas evolucionar y por eso pides un cuerpo, solicitas un cuerpo. Esta información que yo te doy es información que yo he visto en meditación y en los viajes que he hecho en los tiempos de mis propias vidas. Se solicita un cuerpo. Así que estar aquí es porque uno lo elige. Así que sí sabe uno a qué vienes y sí sabes qué necesitas transformar. Y sí sabes en dónde te puedes quedar atorado, aunque se te olvide. Hay algo profundamente certero que sabe, aunque no lo escuches, aunque no le hagas caso. En la medida en la que desarrollas ciertas prácticas como la meditación, las terapias incluso, y puedes empezar a acceder al ser interior, que es en donde está la sede de tu propia sabiduría, entonces vas teniendo acceso a eso que sí sabes. Es como ir despertando poco a poco. Fíjate, yo digo esto. Cuando tú estás en el vientre materno, el alma sabe. Tienes toda la conciencia, tienes todos los recuerdos, tú sabes. Y cuando naces, en el momento en que tocas el aire, es muy interesante porque pasan varias cosas al mismo tiempo. Primero, por primera vez, el aire entra por tu nariz. Cuando el aire entra por tu nariz, se inflan los pulmones por primera vez. Y en ese instante entra la esencia espiritual de la vida planetaria. Por primera vez entra por la nariz. Por eso es que la respiración es tan importante y también es lo único que no podemos dejar de hacer por mucho tiempo, porque si no nos morimos. Está en la respiración la entrada de la vida y también está en la respiración o en la exhalación la salida de tu vida. Así que en esa respiración llega la esencia vital que está en todo el universo. Y al mismo tiempo que llega esta esencia espiritual, algo pasa en la memoria que se te olvida. Es como si Dios o un ser supremo, como tú lo quieras llamar, no importa, te tocara en el centro de la frente y aquí tuvieras en la frente un botón que dice reset o dice rewind o algo, ¿no? Te hace que se te olvide. Porque de lo que se trata la evolución es de que te acuerdes. Justamente. Entonces van a nacer con una mamá y con un papá con el que te vas a estar peleando toda la vida por diferentes circunstancias y vas a tener
traumas y vas a tener experiencias dolorosas y vas a pasar por shocks, y cada una de estas experiencias dolorosas te va a permitir preguntarte, ¿por qué estoy pasando por aquí? Claro, un niño no se lo pregunta, en un niño queda grabada la herida, pero es justamente las personas que van teniendo la fuerza y la entereza de trabajar con su propia vida para sanar las heridas de la infancia o los traumas de la infancia, es esto que te hace más fuerte y más sabio. Y esto mismo te va permitiendo tener mayor conocimiento de ti mismo, mayor sabiduría y una transformación de lo que vienes a superar en esta vida. Esto es algo que podemos hacer a través de muchas formas, ¿verdad? Porque somos un cuerpo físico, somos un cuerpo espiritual, somos un cuerpo mental, somos un cuerpo emocional. ¿Con qué vamos a trabajar? Con todo. No se trata de dejar uno de los aspectos fuera se trata de incluirlos a todos y de tomar tu vida entera en integralidad. Entonces, TEOS, que es este método que he desarrollado a través de los años, que quiere decir tejido eónico de sanación, es un sistema para tejer la energía bastante complejo. No es como el Reiki, en donde sencillamente pones las manos encima del cuerpo y ya, sino que es una manera muy compleja de articular y de volver a tejer para sanar los hoyos, las heridas o los bloqueos que hay desde el cuerpo físico al cuerpo sutil y luego del cuerpo sutil al cuerpo físico. Al mismo tiempo que hacemos esto, vamos generando un proceso de conciencia en el paciente o en las personas que nos consultan para que la persona empiece a ser responsable y conscientemente consciente de su propia vida. Entonces, esto te va a permitir evolucionar de una manera más rápida, que la terapia no sea como antes, ¿no? Que podías estar en una terapia de tipo intelectual 20 años y seguías atorado con ciertas cosas, sino que puedas evolucionar más rápido y que puedas tomar toda tu vida. Con el sistema de curación TEOS, para mí sí es importante considerar no nada más la rearticulación energética, sino las prácticas congruentes a eso. ¿Esto qué quiere decir? Es importante que tengas una práctica de meditación, que tengas una alimentación sana, que hagas ejercicio, que tengas relaciones sanas. Lo que yo he llamado en el libro de chakras, pues tener una disciplina sagrada, un orden sistemático en tu vida, en donde se sacralice tu vida cotidiana. Eso no quiere decir que vamos a volvernos monjes o religiosos de nuestra propia vida cotidiana, sino que vamos a tratarnos a nosotros mismos como el ser más valioso e importante de nuestra vida. Cuando aprendemos a tratarnos a nosotros mismos como la divinidad que somos, entonces podemos tratar a todas las personas que nos rodean con ese mismo respeto, amor y dignidad, porque empiezas a reconocer que la divinidad que hay en ti está en cada uno de los seres sintientes a tu alrededor. Entonces vuelves tu vida cotidiana con un profundo respeto y amor. Amén. Gracias por tu consejo. Pues sí, y bueno, pensé en muchas cosas mientras hablabas. Una de ellas, o la última, creo que es como una cosa que decías hablando con María Ortiz, que fue quien nos conectó, sobre eso también de no creerse, pues no creer que la evolución del alma o que esa relación con uno mismo como algo sagrado implique volverse un monje y aislarse y meditar 10 horas al día, sino justamente aplicarla en las relaciones, en el día a día, en las pequeñas cosas, ¿no? Así es. Entonces, no sé si tengas algún consejo o algo más que agregar, simplemente se me vino a la cabeza ese pedazo de lo que hablabas y ya te hago otra pregunta. Efectivamente, no se trata de volverse monje ni de enjuiciar a todos, a todas las personas que están a tu alrededor, como esto se debe de hacer, esto no se debe hacer, esto se debe comer, esto no se trata de andar con el dedo índice apuntalando todo lo que está bien y todo lo que está mal, porque entonces ahí ya no hay una disciplina sagrada, ni hay una sacralización de la vida cotidiana, sino hay una
justificas, hay un juez y un crítico tremendo, que eso involuciona muchísimo, ¿verdad? Sí se trata de vivir con mucho respeto a las formas de vida, qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona, qué prácticas están bien para cada uno de nosotros y cuáles son estas prácticas que te permiten no caer en enojo tan fácil, que te permiten no estresarte tan fácil, que te permite guardar la calma, que te permiten escuchar al otro, que te permiten comunicar con autenticidad lo que necesitas comunicar o que te permiten entregarte en el amor. Fíjate cómo hay tanto miedo hacia la entrega amorosa. La mayor parte de las personas no se entregan a las relaciones porque sienten que les pueden hacer daño, que les puede ir peor y que si la cosa no funciona, pues van a sufrir más. Y así estamos en la no entrega en lugar de estar en la entrega y en la confianza, ¿verdad? Entonces no quiere decir que todas las personas nos van a tratar con mucho respeto y cuidado, pues sí, puede ser que tengamos situaciones dolorosas, pero lo importante no es no tener estas situaciones dolorosas, sino aprender a manejarlas, aprender a lidiar con ellas y saber que tu corazón tiene toda la capacidad para volverse a constituir, digamos, a sanar las heridas. Queremos recomendarles Sabiduría Psicodélica, un podcast de una colega mexicana llamada Janina Tomasini. Desde que lo oí por primera vez sentí afinidad con nuestro contenido. Empecé por un episodio que se titula Los celos y en estos días oí uno que se llama Las trampas del camino espiritual. Estos dos son monólogos de Janina, pero también hay entrevistas con personajes muy interesantes. Aún me faltan varios episodios por oír, pero ya me quedó claro su talento y su cercanía con lo que hacemos aquí. Les invito a que lo exploren ustedes mismos. Sabiduría Psicodélica. Y ahí tengo una pregunta que es como, ¿cómo son tus sesiones? Digamos, si llega alguien o llego yo, así como te estaba contando, con una semana difícil, con una cantidad de emociones complicadas. Entonces, sí, ¿cómo trabajas tú con alguien? ¿Cómo lo ayudas a identificar los problemas o los malestares, las rupturas, las enfermedades que tiene? Sí, bueno, tengo todos los canales de la percepción abiertos, la clarividencia, la clariaudiencia, la empatía. Entonces, cuando una persona está en consulta conmigo, ya sea que vengan de manera presencial o que trabajemos a distancia por Zoom ahora, ¿no? Que es como lo que hay. Yo, en el momento en que recibo a un paciente, empiezo a percibir lo que el paciente tiene. Entonces, puedo ver lo que le pasó, puedo ver lo que está pasando o incluso puedo llegar a ver cuáles son los movimientos de vida que necesita hacer de manera inmediata. Esto lo veo como imágenes en mi mente, como fotos, como películas, ¿sí? Al mismo tiempo, siento en mi cuerpo todo lo que le pasa al paciente. Yo desaparezco. Es como si yo no tuviera cuerpo y pudiera entrar en el cuerpo de mi paciente, de tal manera que puedo percibir si hay una muela picada o si hay problemas digestivos o si hay taquicardia o lo que sea que haya por ahí. Percibo también el campo emocional y lo percibo en mí y también lo percibo con mis manos. Y también las afecciones físicas las percibo con las manos. Entonces tengo estas dos maneras de percepción, como las personas, yo paso mis manos a una distancia sin tocar el cuerpo y en este paso a la distancia yo empiezo a ver en dónde hubo operaciones, si la energía tiende al cáncer o si hay un problema grave que se tiene que atender o si hay problemas con el hígado, también siento si hay enojo, resentimiento, tristeza, si esto viene desde la infancia temprana, si el trauma viene por el lado de la madre o del padre, o quizá de los abuelos, veo cuando hay duelos no solucionados que todavía están ahí, veo cuando el tipo de pensamientos y siento la energía, siento si es una energía alta, baja,
si hay fugas de energía. ¿Y te puedo preguntar ahora qué sientes conmigo? ¿Qué ves? ¿Qué me quieres decir? Ahorita tendría yo como que meterme en ese mood, si quieres lo podemos hacer, pero yo en este momento tengo que parar de dejar de hablar de mí, porque ahorita la entrevista es como se trata de mí y mis canales de percepción no están abiertos, están cerrados. Entonces, cuando yo doy consulta, no se trata de mí, se trata de ti. Podemos intentarlo. Bueno, me encantaría. Marianne se quitó las gafas, cerró los ojos, se quedó unos segundos en silencio y empezó a mover las manos suavemente. Ok. Wow, hay muchísima tristeza, todo tu campo áurico está lleno de lágrimas, hay muchísima tristeza en el pecho, tienes asuntos no comunicados, la energía de tu garganta está atorada, hay todo un bloqueo. Hay angustia también, hay molestia en la boca del estómago, el colon está irritado, hay problemas intestinales y este viene por sistema nervioso, tu sistema nervioso está alterado también. Fíjate que tienes un poquito de afección en pulmones, la energía de los pulmones está súper bajita y hay un poco de afección. Me dijiste en un principio que tuviste COVID, creo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, todavía hay afección pulmonar. Y fíjate que el COVID te puso en un lugar, vamos a llamarlo así, en donde era como tocar un poco el umbral de la vida y de la muerte, en donde tú tuviste que cuestionarte profundamente cómo estaba tu vida, qué estabas haciendo con tu vida, qué es lo que quieres de la vida, y además al mismo tiempo terminaste esta relación sentimental. No es casual que se hayan dado pues prácticamente dentro de la misma etapa de vida. Estás en un momento de hacer cambios importantes, Miguel, de salud, de relaciones. Necesitas ver qué es lo que queda pendiente a trabajar, sobre todo con tu papá. Tienes una afección en la pierna, en el muslo interno, cerca, es como el sistema linfático, y es la pierna derecha también. Tiene que ver con tu papá, ¿eh? Hay angustia en todo el sistema digestivo, el estómago está como comprimido. Pero lo que me dices del estómago impresionante y apenas lo dijiste sentí aún más punzadas por ahí. Sí, y tu respiración todavía está un poquito corta, ¿eh? Sí, cuando respiro hondo, Todavía sí me doy cuenta de no, que... no acabas de llenar, ¿verdad? Hay que trabajar ahí con los pulmones, con el sistema respiratorio, con el sistema linfático, y pues se necesita restablecer el tejido energético que te sostiene, porque sí hay un desbalance importante. ¿No pierdes un poco el equilibrio de repente? ¿No te has dado cuenta? De vez en cuando me paro rápido ¿Verdad? sobre el mundo. Pues, exacto. Sí, de repente pierdes equilibrio, te vas a un lado y es porque está desfasada la energía. Bueno, ¿y qué hago para todo eso? Una cita. Sí, por favor, creo que sí. Y debo Sí. decir acá, pues, que esta entrevista y hoy no he estado bien de ánimos, me he sentido con la energía bajita, débil, emocionalmente afectado. Entonces, pues sí, todo lo que dices creo que tiene sentido. Me impresionó el tema del estómago porque ese fue tal cual. Lo de los pulmones también están así. Y sí, el COVID lo estoy justo saliendo de eso. Me lo diagnosticaron hace 2 semanas exactamente. Entonces, pues sí, todavía ahí quedan rezagos de eso. Tienes que escribir, Miguel. Lo hago, no mucho, pero sí No, algo escribo. tienes que escribir. Te estoy viendo escribiendo. Te tienes que escribir. O sea, tienes ahí una vena importante con escribir. Es importante que escribas para ti y porque además verdaderamente es algo que puedes hacer bien. Bueno, Escribe. Mucho te de lo agradezco tuyo va a ir por allí, ¿eh? te agradezco mucho, mucho.
Esto es lo que yo llamo escaneo energético. Pues sí, ¿Ves? digamos explicando ahí un poco como qué pasa por ti, pues porque sí es realmente impresionante, además a distancia, sí, como que para alguien aquí terrenal y materialista, pues todo esto es increíble. Entonces, no sé si quieres hablemos de eso un poco, como de todo lo que no es el cuerpo físico y lo que, y todo lo invisible. te voy a platicar algo que me parece que es importante y para poder también dar respuesta a esto que tú me preguntas. Hace más o menos unos 10, 12 años, yo tenía una inquietud profunda. Yo decía, yo no me puedo morir si no enseño esto, no me lo puedo llevar. Y para mí era importante poderlo enseñar además, porque en México pues tenemos una cultura muy grande de chamanes, de curanderos, de hierberos. Hay cualquier cantidad de plantas medicinales sembradas por todos lados. Creo que ustedes también tienen una muy buena cultura de chamanes y de hierberos y de plantas medicinales, pero no hay un sistema de curación con energía en donde verdaderamente contactes y trabajes con los cuerpos sutiles y con el cuerpo físico al mismo tiempo. Y también para mí es muy importante el conocimiento anatómico por lo mismo. Entonces yo empecé a estudiar y a investigar anatomía sin ser médico, pues desde hace muchísimos años, porque yo necesitaba entender, ¿no? Era como, a ver, ¿cómo funcionan los órganos? ¿Cómo se conectan entre sí? ¿Cómo es que los chakras pueden gobernar un órgano o una serie de órganos? Yo quería entender. Y mis maestras de Reiki, que fue con ellas con quienes yo empecé a aprender el tema de los chakras, no lo dominaban, no lo sabían. Era como, pues así es, un poquito como si fuera cosa de magia, ¿no? Pues así es, o así lo decían los antiguos Vedas, o así es. Pues yo decía, no puede ser que así es. Tiene que haber una correlación, una comunicación entre la energía y el cuerpo físico. Y lo fui encontrando. Por eso es que pude llegar a tener este diseño de los distintos tejidos energéticos que sostienen nuestra salud y bienestar. Y empecé junto con un grupo de personas, hace ya varios años, les pedí que me apoyaran a hacer el manual de lo que yo estaba haciendo. Entonces yo decía, yo sé cómo se hace, es como prender la luz. Para mí es muy fácil tejer la energía, para mí es muy fácil contactar con la persona a todos niveles y con toda su historia y fundirme en ella y tejer su energía de distintas formas. Pero ¿cómo puedo yo enseñar y explicar esto a otras personas? Entonces lo que empezamos a hacer es que los invité y les empecé a dar clase en vivo, así como sin tener nada escrito, les empecé a decir, pues miren, yo empiezo así, yo hago esto, y les empecé a enseñar también a incrementar sus propias capacidades de percepción para que pudieran diagnosticar y escanear a un paciente de la misma manera como lo hago yo, para que pudieran manejar la energía. Y así fue como más o menos estuvimos trabajando 8 años hasta que finalmente quedó un buen manual, que es un manuscrito bastante grande con los distintos tejidos de energía, y ya que estuvo, digamos, listo, que no terminado, porque esto es un producto vivo y siempre encuentro nuevas cosas y le añado y lo enriquezco. Pero aproximadamente hace 2 años, 2 años y medio, empecé ya a enseñarlo, pues María es de mis primeras alumnas justamente, y en esta formación que dura 1 año y medio, no nada más les enseño a mis alumnos como a, si tú tocas en este lugar del cuerpo y si tú tocas en este otro lugar del cuerpo, vas a hacer un enlace energético. Y entonces estás tocando hígado con estómago, por ejemplo, y estás logrando esto. Y estamos trabajando esto. Pero este enlace solito y aislado no sirve de nada. Es como tejer un telar, por eso se llama tejido energético, porque eso somos como mandalas, tejidos de luz. Y dentro de la formación, los sanadores llevan toda una práctica dentro de la disciplina sagrada para que tengan el cuerpo en función
lo más sano en bienestar posible para que estén equilibrados, emocionalmente contentos, satisfechos con su vida, con relaciones sanas, haciendo lo que quieren hacer y al mismo tiempo que trabajan con sus propias vidas, se van entrenando a tejer la energía de las otras personas, a identificar estos campos energéticos y vamos trabajando de una manera muy consistente y seria en abrir los campos de la percepción. Esto lo hacemos a bases de, no utilizamos ninguna planta psicotrópica ni nada para poderlo lograr. Esto es un trabajo que logramos de manera bastante rápida, pero es con trabajos de meditación, de iniciación y con la práctica de la disciplina sagrada que tenemos dentro de Teos. Que ahí rápidamente expliquemos qué es la disciplina sagrada. Ajá. Disciplinas sagradas son todas estas acciones que hacemos que nos ponen la vida en orden. Disciplina quiere decir disciplinarse, estar en orden. No tiene nada que ver con ser como estar en un ejército, ¿no? Es una disciplina, es tener un orden de vida cotidiana, un orden de hábitos sanos. Y al mismo tiempo es sagrada porque lo hacemos de manera consciente y lo hacemos por amor y por honor a nuestra propia vida. Cuando se vino la pandemia, vi que era muy, muy importante poner ese pedacito del conocimiento de la formación al alcance de todas las personas. Porque, fíjate, desde el libro de chakras, desde el libro de energía curativa o incluso desde el libro de herbolaria, yo vengo diciendo es que si nosotros ponemos orden en nuestra vida cotidiana, tenemos hábitos sanos y trabajamos con nuestros distintos sistemas, no nada más con el inmunológico, que ahorita está así como muy de moda, ¿no? Por el COVID, pero es trabajar con todos los sistemas de manera simultánea. Entonces es mucho más fácil que venga lo que venga, podemos pasar por ahí. Las personas cuando entró el COVID, muchísima gente tuvo mucho miedo, mucho miedo. Y me preguntaban, ¿y tú cómo estás con el COVID? ¿A poco no tienes miedo? Y yo les decía, pues no, yo no tengo miedo. Mi sistema inmunológico es muy fuerte, yo lo sé. Yo sé las prácticas que realizo. Pero si nosotros además tenemos miedo, va a ser peor, porque el miedo mismo baja más el sistema inmunológico y se vuelve un círculo vicioso. Y fue como pasé este programa de disciplina sagrada al alcance de toda la gente. Y me gustaría volver me quedé pensando en una cosa y es, somos energía y la energía es luz o es... Sí, es luz. En realidad hasta la materia misma termina siendo una ilusión. Lo que es no es una ilusión, existe, ¿verdad? Lo que es una ilusión es creer, y esa es la creencia, es creer que eso es lo único que hay, es lo único que existe, y que la materia es algo sólido y desanimado, diría yo, porque todo tiene alma, todo tiene espíritu, es increíble, desde la piedra más pequeñita. ¿No? Entonces, cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con la materia como algo vivo y como algo que está formado de una estructura de luz, básicamente, aunque no la podamos ver, la podemos llegar a sentir, por supuesto, pero si no la podemos ver, si nosotros aprendemos a relacionarnos así con todo lo que existe alrededor de nuestras vidas, vamos a poder entender cómo nuestra casa tiene nuestra energía. ¿Cuál es la energía que quieres que tenga tu casa? Esa energía va a salir de ti y tú puedes imprimir tu propia energía en todos los muros, en la madera, en todo lo que hay en tu casa, porque todo es energía y todo tiene alma. Y esa energía es una extensión de ti mismo. Y por eso todo está conectado todo el tiempo. Todo está conectado. Todo el tiempo, todo está conectado todo el tiempo, así es. Bueno, para ir cerrando, quería como que dejaras algunas recomendaciones, un poco teniendo en cuenta con lo que empezamos, como el momento que estamos viviendo, este estallido social en Colombia, el COVID, tanta incertidumbre, sí, un momento pues como trascendental. Es bien importante entender que estamos en un cambio planetario.
hablando de que todo está interrelacionado y todo está unido y nosotros estamos unidos a ese todo. Entonces, es bien interesante este momento porque el COVID, como yo lo veo, es una invitación profunda a reevaluar la vida. Y claro que se está llevando muchísima gente, que eso es lo que hacen todas las pandemias, llevarse mucha gente. Pero si tú te fijas a través de la historia, las pandemias están acompañadas de cambios sociales importantes. Esta es una pandemia que ha tocado la mayor parte del planeta. Y el COVID lo que nos está diciendo es bien simple. Aprende a respirar, aprende a abrir el corazón, aprende a relacionarte desde el amor y desde la confianza. Aprende a comer sano, aprende a valorar el contacto humano. Y junto con eso, tenemos una serie de movimientos sociales y políticos en pues, varios países del planeta en estos momentos, ¿no? Hay todo un cambio planetario. Y claro, aparentemente hay crisis y hay caos, como en Colombia o como en Israel o como en tantos países ahorita, ¿no? Entonces, la invitación también es a poder mirar que antes de un nuevo orden viene una crisis, viene un caos. Y estamos todavía en eso, Miguel. ¿Qué necesitamos hacer? Es construir el puente de regreso a casa. Quiere decir construir el camino de regreso hacia ti mismo, hacia aprender a contactar contigo mismo, aprender a estar agarrado de tu ser. Marian, 1.000.000 de gracias, de verdad. Creo que esto le puede servir a mucha gente. Ay, ojalá. Sí, con muchísimo gusto, Miguel. Aquí nos veremos nuevamente. El Topo es un podcast de la no ficción. En esta casa productora también tenemos otros shows, entre ellos Dosis, que es sobre drogas y sus usos como remedios y venenos, un periódico de ayer sobre el peso de eventos históricos en la vida privada, y acabamos de lanzar Historias de Inbox, un show sobre encuentros y desencuentros en internet. Este último es exclusivo de Spotify. Los demás los pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Si les gustó este episodio del Topo, también les podría gustar Lo que sana es el amor con Papá Jaime, o Parirse a sí misma con Natalia Chaparro, o Susurros sobre la muerte con Elsa Lucía Arango. En el próximo episodio... Pues yo nunca he lamentado haber estado en prisión porque el Che decía que eso era un accidente de trabajo, entonces así lo asumíamos y a mí nunca en FARC me prometieron nada, yo sabía o que me moría o que me metían en la cárcel. Obviamente en ese momento prefería estar muerta que en la cárcel, ya ahorita no. Pero era eso, ¿sí ves? O sea, uno lo asume como el riesgo de estar en la guerrilla, estar contra un Estado, pues es lo lógico. Hablaremos con Doris Suárez, una excombatiente de las FARC que estuvo en sus filas por más de 20 años y después en la cárcel durante 14. Hoy sigue convencida de su causa y tiene un emprendimiento de cerveza artesanal. Si quieren enviarnos una nota de voz comentando nuestro trabajo, pueden hacerlo en el Instagram del Topo, @podcastdeltopo. Ella es Piri Pirasoli desde Chile. Hola, bueno, quería contarles que ahora que el Topo está de vuelta, contacté a Miguel porque hace un tiempo escucho el podcast y me parece genial. Habla de temas que son incómodos y más que nada son temas que en Latinoamérica no se hablan mucho, que no tocan en la prensa, que están más bien vetados un poco. Y por otro lado, yo soy diseñadora, entonces lo contacté porque me interesaba aportar de alguna manera al programa para que se pueda seguir realizando. Bueno, y como yo soy diseñadora e ilustradora, me parecía interesante poder ofrecerles ilustraciones para que puedan seguir avanzando. Y eso, los invito a seguir las redes del Topo. Voy a estar compartiendo ilustraciones con ustedes y sigan mi trabajo también en @nadaridibujar en Instagram. Un abrazo, cuídense todos. El Topo es presentado y dirigido por mí. Este guión fue editado por Juan Serrano. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca.
Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque es la ilustradora. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Muchas gracias por estar acá.